Muy buenas noches a todas las personas que siguen este programa que es de todos los ciudadanos y ciudadanas y todas las personas que en este país nos acompañan todos los sábados a las 7 de la noche en su programa Política para Todos y Todas. Como ustedes han podido observar, tenemos una serie completa de eh, reflexiones sobre el significado y lo que contiene e implica para el país el tratado del gobierno panameño con Minera Panamá. Esta noche vamos nuevamente a continuar con nuestro compromiso eh, de analizar los impactos que tiene el extractivismo minero y hoy vamos a estar conversando, dialogando con Renata Spooner. Ella es bióloga. Ella es de una organización eh, reciente, de hace muy pocos años, que se llama Ya es Ya. Ella es la representante y que coordina este grupo de activismo ambiental que es parte de Rebelión Científica y se han concentrado en el trabajo contra el cambio climático. Todo lo que, bueno, podemos conversar mucho sobre la adaptación y la mitigación y uno lo que no quiere es que el clima continúe como está, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar con Renata sobre la crisis climática y la minería, porque también vamos a ver qué impacto tiene la crisis climática eh, en el marco de esta situación de extractivismo minero, ¿no? Habría que ver qué cosas impactan, ¿no? Cómo hay un impacto ahí entre una cosa y la otra. Y quizás no podemos decir que una eh, es mayor, quizás sí el clima tiene un impacto mucho más fuerte porque lo sentimos todos directamente, pero también el extractivismo minero tiene un impacto sobre la vida de toda la ciudadanía. Entonces, yo quisiera comenzar un poco conversando con Renata respecto a algo que he escuchado, he acompañado en los últimos tiempos a Renata, algunas escuelas, algunos eh, aulas universitarias a conversar sobre el cambio climático. Y hay algo que me llama mucho la atención y es que ella siempre le pregunta a los estudiantes si consideran que la crisis climática es real. Y yo lo que le tendría que preguntar a Renata ahora es si ella piensa que los panameños consideramos que esta crisis que estamos viviendo, que consideramos muy grave, eh, los panameños no la perciben de igual forma, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Realmente los panameños estamos en un lugar en donde no comprendemos que esto es real, que es grave y que nos afecta? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan y que nos ven y muchas gracias por la invitación. Sí, es verdad y muchas gracias Juana y a todos los demás que nos han estado apoyando y nos han estado acompañando en esa lucha que llevamos. Eh, bueno, de lo que he podido escuchar, comentarios, porque siempre aprovechamos para preguntar a las personas cada vez que hacemos alguna actividad, en cuanto a su opinión y a sus conocimientos acerca de la crisis climática. Y he podido observar que la mayoría sí consideran que ya la crisis climática definitivamente que es real porque ya está ocurriendo en Panamá, ya las personas se dan cuenta que ese calor que estamos viviendo y que me tiene recién bañada porque el calor que hace cuando uno no tiene aire acondicionado es muy difícil
de resistir. Así que sí, las personas ya, y con la poca información que circula, se entiende que esto ya está pasando. Sin embargo, creo que, y eso se debe a, justamente a la poca información, todavía no se considera, tal vez la mayoría, una minoría sí, que es una crisis grave, eh, y que puede afectar a Panamá de una forma muy, muy seria. Yo creo que todavía tenemos más bien el concepto de que esto es en otros países y que Panamá se escapa un poco por su posición geográfica, por ser eh, bendecida de alguna forma. Y es cierto que comparado con otros países y otras regiones, Panamá relativamente se ha impactado menos hasta la fecha. Y eso tiene que ver con su posición en el trópico, porque los cambios en la temperatura han sido, por cuestiones de física, se dan más en las áreas más hacia los polos y en ciertas áreas, como por ejemplo Europa. Así que Panamá definitivamente ha visto hasta la fecha menos impactos, pero esto no quiere decir que va a quedar así, porque los efectos ya están pasando. Vemos en la sequía, en la falta de disponibilidad de agua, y va a ser cada vez peor. Esto es cierto, esto no es una especulación. Los impactos y las consecuencias cada vez van a ser mayores y peores, hasta que los responsables, que en su mayoría son los países del norte y sobre todo los países desarrollados, los países ricos, que más emisiones causan, y de ellos, sobre todo la población más adinerada, hasta que ellos lleguen a la razón y corten sus emisiones de una forma drástica, que es lo que necesitamos para que realmente los efectos se mejoren, se controlen. Sí, hay una noción de que el problema ambiental, la crisis ecológica, que este tipo de problema es del ambiente. Es decir, que eso eh, va por esos cauces, ¿no? Y y yo lo que te preguntaría es porque incluso he visto un suéter que habla de que tenemos una crisis ambiental y dice, y la crisis ambiental es igual a la crisis social. ¿Qué significa realmente ponerlo en esa dimensión? Es decir, que no es una sola dimensión, sino que es múltiple. Cuando hablamos del sistema social, estamos hablando del conjunto de lo que sucede en la vida de la sociedad y todos quienes estamos dentro de ella, ¿no? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Esa pregunta y ese tema lo considero muy importante, tal vez el más importante. Porque desde el momento que aceptamos que la crisis climática es causada por nosotros, por las actividades humanas, podemos entender que entonces la solución es, también sale de nosotros. Y bueno, la crisis climática es una crisis social porque realmente a través de los cambios que se dan, que están en el clima, que están en el ambiente, en primer lugar, los primeros efectos se dan en todo ese sistema biogeofísico. Pero nosotros vivimos en ese sistema, entonces a través de los cambios que ocurren en el ambiente, afecta todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos de la sociedad, tanto la economía como la seguridad nacional, la seguridad alimenticia, la seguridad de agua, la seguridad de trabajo, porque la economía se afecta. Eh, y esto está apenas empezando, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo nosotros dependemos de los recursos naturales y no hay otros recursos, realmente todos son recursos naturales de alguna manera. Entonces podemos entender que a medida que se van perdiendo esos recursos y todo se vuelve más difícil,
para conseguir lo que necesitamos para la vida. Entonces podemos entender que toda nuestra sociedad se va a ir afectando cada vez más. Y cuando hay escasez de alimentos, hay escasez de cualquier recurso necesario para la vida, podemos entender fácilmente que se forman conflictos, entonces eso afecta a la seguridad y con ello justamente todos los aspectos de la vida humana. Por eso lo considero sumamente importante que dejemos de hablar de un problema ambiental cuando hablemos de la crisis climática y muchos otros problemas que consideramos ambientales, pero no se quedan ahí. Nosotros lo afectamos y esos problemas nos afectan. Y quisiera, si algún periodista, comunicador social está escuchando, eh, yo haría el llamado a los medios de comunicación social y a todos los que comunican sobre esos temas, que en vez de referirse a un problema ambiental, que lo hagan en ese contexto que estamos considerando aquí, que no es un problema ambiental. Porque al ponerle esa etiqueta de un problema ambiental, muchas personas dejan de interesarse. De repente personas que tienen su interés más en lo económico no se interesan en la página ambiental de los medios de comunicación y dejan de percibir, dejan de informarse sobre un problema que realmente los debe interesar porque justamente los afecta y los va a afectar. Además, algo que hemos notado últimamente, eh, o sea, los científicos han, como quien dice, prendido todas las alarmas sobre los riesgos de esta crisis. Eh, Incluso los vemos durante los últimos tiempos, hemos visto que han salido científicos importantes de sus áreas de trabajo para encadenarse en bancos, por ejemplo, hacer un activismo pacífico, pero inusual en estos sectores, sobre todo en el norte, ¿no? En el norte global. En nuestros sures todavía son muy pocos los científicos que vemos en ese activismo. Sí, yo participé en la marcha que hubo en estos días, pero, pero no los veo acercarse, por ejemplo, a las actividades que se realizan. Por eso lo digo, ¿no? Que no lo he visto. Entonces quisiera preguntarte, eh, ¿qué problemas ambientales y climáticos tenemos que enfrentar nosotros los panameños, dada todas esas alertas que a nivel mundial nosotros estamos viendo, de rebelión científica, eh, el otro grupo que están en la palestra pública internacional planteando el tema del cambio climático? Sí, bueno, para empezar, estamos viendo esas acciones de parte de científicos de renombre, de instituciones súper conocidas, eh, porque estamos realmente aterrados, estamos desesperados por los resultados de nuestras propias investigaciones. Entonces, quedarnos en lo mismo que es continuar con las investigaciones eh, para determinar cada vez más los detalles de la destrucción que está ocurriendo, como que no tiene mucho sentido si no estamos dispuestos a tomar medidas para controlar esta destrucción, ¿no? Y como hemos visto y me gusta mucho lo que dice un importante escritor y ambientalista de Estados Unidos, Phil McKibben. Él dice que no se trata de una discusión. Él pensaba por mucho tiempo que había que ganar la discusión,
La discusión sobre el cambio climático, si está de verdad ocurriendo, que si el hombre tiene, la actividad humana es la responsable y qué tan severos son los impactos, ¿no? Y él dice que la discusión la ganamos hace tiempo, ya eso está todo bien comprobado. Sin embargo, no se trata de una discusión, se trata de una lucha. Y la lucha no se gana con argumentos científicos, la lucha se trata de dinero y de poder. Y cuando creo que entendemos esa relación y esa verdad, es que entonces los científicos que sabemos que estamos en un momento absolutamente crítico para la humanidad, que debemos sumarnos a esa lucha porque tenemos el conocimiento y con ese conocimiento tenemos la responsabilidad de darlos a conocer. Entonces, como la situación es realmente crítica y lo están enfrentando todos los países, algunos más que otros, y eh, sabemos que muchas veces son los países que menos son responsables, llevan las peores consecuencias. En el caso de Panamá no es diferente, ¿no? En Panamá ya estamos viendo una ola de calor importante, falta de precipitación en este momento que ya debería estar lloviendo. Los reservorios de agua se están secando. Y o sea, ahora hablando eh, en el futuro cercano, ¿no? Ahora con la casi certeza que viene un año con el efecto del Niño, que va a haber más sequía para nuestra región, entonces es realmente preocupante. El grado de impactos, tu pregunta fue sobre qué es lo que vamos a esperar para Panamá. Ujú, Esto depende en gran medida lo que estamos dispuestos a hacer, sobre todo en los países que más contribuyen a las emisiones, ¿no? Estamos en los años, todos los años han sido cruciales, pero estos son los últimos años donde podemos realmente controlar estos efectos a a un nivel todavía, digamos que quedemos con un planeta habitable, ¿no? Que no cause el colapso de la civilización. Por ello, por ejemplo, personalmente estoy en esa lucha. Entonces, los efectos del cambio climático para Panamá depende en gran medida de esto. Y depende también cómo nos preparamos en Panamá, porque realmente tenemos la gran dicha de tener todos estos avisos, toda esa información científica que nos pinta esa imagen, ese futuro que nos viene encima y cada vez más rápidamente. Y tenemos la posibilidad de prepararnos, ¿no? Si fuera un meteorita, un asteroide que sabemos que nos va a impactar, entonces probablemente no tendremos esa oportunidad como de hacer cambios o de defendernos. Pero ahora no es así, no es como en la película No mires arriba. mira arriba. Estamos ante una situación que nosotros podemos controlar, podemos mejorar y podemos crear las mejores condiciones como para ser menos vulnerables. Y esta es la lucha, creo que más nos toca en Panamá. Claro que en Panamá tenemos que mitigar, tenemos que cortar nuestras emisiones, pero sobre todo tenemos que crear las mejores condiciones como para ser menos vulnerables ante los efectos que nos van a tocar. Y esta es la lucha en gran medida que está luchando ya, que es exigiendo al gobierno y a todas las instituciones que ahí tienen que ver a que hagan ese trabajo, empezando con la información, con la concientización, para que haya una población que pueda tomar decisiones basado en información concreta, decisiones acertadas, ¿no? Porque muchas veces o siempre las comunidades eh,
saben qué hay que hacer. Ellos conocen sus condiciones y pueden tomar buenas decisiones, mucho más que de forma centralizada, ¿no? Pero sin información eso no es posible. Así que solamente para dar unas ideas, y no quiero entrar en lo fatalístico, que sería bastante fácil de hacerlo, porque si seguimos con el mismo rumbo en el que nos encontramos, llegaríamos a un Panamá inhabitable. Y eso está ya bastante bien documentado en diferentes obras científicas. Em, Definitivamente ya existen, por ejemplo, los escenarios climáticos de mi ambiente, que por cierto se conocen muy poco porque nuevamente, lastimosamente, el gobierno no tiene una política de información hacia la población. Así que ahí están disponibles esos escenarios climáticos en la página web de mi ambiente. Y esos escenarios nos hablan, por ejemplo, hasta 2070 de un aumento en algunas regiones de hasta 6 grados, 6 grados más. Imagínense con el calor O que sea que estamos. hacemos estudios y luego Sí, no los exacto. difundimos adecuadamente y sobre todo que le lleguen a todas las personas, ¿no? Porque habría que hacerlos muy populares, popularizarlos para que el panameño y la panameña de a pie, como decimos, lo pueda conocer y analizar, ¿no? Eh, y sobre esto mismo, eh, cosas que preocupan mucho es cuando se habla de la extinción, ¿no? Que estamos en la sexta extinción. He leído de especies, incluso hablaban de una cantidad importante de especies que ya no van a estar y que diariamente se pierden. También en el caso panameño vemos que, por ejemplo, actualmente hay un incendio en Chiriquí, y hemos visto, ¿no?, cómo cada año hay más incendios que se dan sobre todo en la estación seca, ¿no? Eh, y también otra cosa, Renata, y es que nosotros hemos tenido 3 años en donde nos han planteado que se ha dado el fenómeno de la niña. ¿Y quién nos puede asegurar que en medio de esta crisis climática el, el fenómeno del niño no se prolongue? Que no solamente sea de un año o de unos determinados meses, sino que esto continúe. Efectivamente, estas son cosas que preocupan mucho, ¿no? Más ahora con estas olas de calor insoportables, pero tenemos que conocerlo sin miedo, porque si no, no podemos enfrentarlo. Sí, sí, definitivamente. Bueno, quiero aclarar que yo no soy especialista en ninguno de los temas que tú me estás planteando. Y me estoy tratando de actualizar en todas, ¿no? Porque como es un problema multidimensional, totalmente sistémico, eh, y yo creo que ahí está la debilidad de nuestras instituciones y de nosotros como científicos, que hemos llegado a ser tan especializados y tan sectorializados, que esto nos dificulta mucho dar una respuesta sistémica y interdisciplinaria, o sí, eh, a ese tema que lo necesita. Entonces, yo creo que esa respuesta la tenemos muchos científicos, sobre todo los que nos vemos agrupados en esos grupos como la Rebelión Científica, de conocer muchos otros temas que no son nuestra especialidad, para poder entender por dónde están las salidas, por dónde es que debemos actuar. Entonces, yo no soy especialista en meteorología, eso lo quiero dejar bien claro. Pero yo creo que aquí se trata de ver que eh, inclusive los meteorólogos creo que ven que las cosas no están pasando como antes. Entonces, es importante ver que
muchos de los fenómenos que vemos son una sorpresa para los científicos. Últimamente hemos visto las altas temperaturas de los océanos que están saliendo de las gráficas que hemos conocido hasta este año. Así que em, lo que tú preguntas sobre varios años consecutivos del niño, no lo sé con certeza, sin embargo es muy preocupante porque hemos tenido 3 años seguidos de la niña, así que creo que tal vez no, o sea, yo creo que nadie lo podía decir que no es posible, y sobre todo con los efectos que tiene, ¿no? Em, perdón, iba a mencionar algo y ahora se me olvidó, algo en el contexto del niño. Sí, nosotros tenemos interés en un próximo programa en abordar el tema del agua, ¿no? Ujú. Como un elemento importante, porque además este tema del fenómeno del niño nos lleva a otra situación, y es qué tan preparados estamos para enfrentarlo, teniendo en cuenta de que hay una cantidad importante de comunidades que no tienen agua para consumo humano diariamente durante todo el día, y es una sociedad que ha aprendido a derrochar el agua, a no cuidarla. Entonces, claro, es muy preocupante lo que pueda pasar con el agua, y bueno, ya están todas las alertas prendidas de que eh, los lagos no estarán en capacidad o no están en capacidad para, eh, para abastecer las necesidades de agua, ¿no? Entonces sí es muy preocupante. Yo Voy quisiera, a, ajá, disculpa, me acabo dale. de acordar lo que iba a decir. Eh, Uno de los fenómenos que la comunidad científica está viendo con mucha preocupación, por ejemplo, es que, o sea, uno de esos puntos de no retorno, ¿no? Que son puntos donde los sistemas, por ejemplo, del clima se cambia repentinamente y irreversiblemente. Y uno de esos es una corriente en el Atlántico que es muy importante para la mezcla de las aguas, la oxigenación, el ciclo de los nutrientes, por ejemplo, pero también súper importante para determinar el clima. Por ejemplo, la corriente del Golfo es parte de eso. Esa es una corriente que da la vuelta a todo el Atlántico, norte y sur, este y oeste. Y hemos visto que en los últimos casi que 50 años, esa corriente se ha reducido en su fuerza y también en parte en su extensión. Y eso suena, bueno, suena muy, muy lejos, ¿no? Pero esta corriente tiene importancia para el clima de toda esa región, tanto de Europa como de las Américas. Y se tiene la preocupación que esa corriente que ahora ya tiene un 15 a 20% menos fuerza, se podría apagar del todo si seguimos en la misma trayectoria en la que estamos antes del final del siglo. Y eso significaría para Panamá, por ejemplo, y para todo el trópico, que ya no estaríamos en la zona del clima tropical con sus lluvias, o sea, sobre todo el régimen de precipitaciones, no la calor, no la temperatura, sino en cuanto a las precipitaciones. Y tal vez lo que vemos, una parte del efecto, pero eso es una especulación mía, ya es como un anuncio de esto o un leve efecto de esta reducción de la fuerza de esa corriente, pero es algo que es muy preocupante que tener en cuenta que para más allá en estas décadas, que esto es algo que podía pasar. Así que definitivamente el tema del agua es uno de los principales que tenemos que tener en mente. Asegurar la seguridad hídrica y también la seguridad alimenticia, ¿no? Que las dos están muy relacionadas. Y como decías, que hay un calentamiento de los océanos, ¿no? O sea, Sí, que son como indicadores que van comenzando a plantearnos que hay una situación delicada. sí. Mi otra pregunta gira en torno a
que tenemos una situación, como bien lo has ido planteando, de crisis climática, ambiental, eh, y que efectivamente, como bien lo has descrito, se da en un escenario de crisis social y de toda naturaleza, es decir, es una crisis sistémica, perdón, una crisis sistémica. Y por el otro lado, en este momento, creo que todos y todas en este país estamos preocupados porque hemos leído el contrato minero y el contrato minero nos crea muchas preocupaciones y hay incluso eh, el movimiento democrático popular como parte de el movimiento que plantea que Panamá vale más sin minería, eh, está justamente por el rechazo de este contrato. Y yo me atrevería a preguntarte, ¿qué repercusión puede tener la explotación minera en este ámbito que nos has ido planteando de crisis climática y ambiental? Eh, bueno, la minería metálica en parte se justifica como solución a la crisis climática a través de la transición energética, ¿no? Se nos dice que se necesita el cobre y es cierto, por ejemplo, entre muchos otros metales, para la transición energética. Eh, Sin embargo, debemos preguntar, tenemos que hacer varias preguntas. ¿Transición energética para quién? Eh, Creo que es justo decir que la transición energética que aquí nosotros con el cobre de Panamá estamos haciendo posible es más bien para los países industrializados, los países ricos del norte, que justamente son los que han causado la crisis climática. Entonces, aquí realmente nos quedamos con dos problemas a la vez. Con la crisis climática, que es una crisis que ya está, ya la estamos sufriendo y se va a hacer peor. Entonces, es una que es mucho más difícil de solucionar y sobre todo desde Panamá, prácticamente imposible. Y la crisis y los impactos de la minería que se suman a la climática, porque muchos de los efectos realmente son parecidos y se suman a, por ejemplo, la del agua, con la actividad minera que consume cantidades absurdas de agua, ¿no? Como hemos visto en esas figuras que la misma minera eh, nos da, que justamente en Panamá es mayor que en todas las otras explotaciones, por ejemplo, por lo menos de esta compañía. Y nos deja prácticamente más vulnerable ante los efectos del cambio climático, porque en la crisis del agua, por ejemplo, en, eh, en la pérdida de bosques, en la contaminación que causa, la contaminación de suelo, aire y agua, cuando ya vamos a sufrir una escasez de alimentos, una escasez de agua. Encima de esto, los elementos que necesitamos para tener estos recursos van a estar más contaminados. Eh, entonces, realmente, yo diría que mientras la crisis climática es de difícil solución para Panamá, nos tenemos que adaptar, tenemos que buscar las mejores condiciones para enfrentarnos a ella. En ese sentido, la actividad minera es justamente lo contrario de lo que estamos buscando, porque en vez de crear las condiciones necesarias para ser más resilientes, para que podamos adaptar de mejor forma a los efectos del cambio climático, justamente nos va a empeorar la situación. Así que con el hecho de que los metales que
se exportan, no son para uso para la transición energética de Panamá. Realmente no veo ninguna justificación, sobre todo como Panamá, como muchos han dicho, es un país donde la actividad minera realmente no tiene sentido, no es posible que sea sostenible. Eh, Eso en ningún país, pero en otros países donde esa actividad se lleva en áreas donde se dan menos impactos por las condiciones, por ejemplo, menos lluvia y condiciones de desierto, por ejemplo, donde los impactos al ambiente son menores, no veo ninguna justificación para tener esa actividad aquí y sobre todo de la manera que se plantea, ¿no? Totalmente impuesto y con miras a la expansión, que solamente puedo ver que esto nos va a traer una destrucción muy grande y un sufrimiento muy grande. Y también, o sea, para salir un poco también de la dimensión ambiental, que creo que es importante que lo hagamos, la lesión al patrimonio panameño, la lesión a la institucionalidad y a la legalidad del país es enorme. Yo creo que es totalmente inaceptable y es absurdo. Así que de rechazar para mí entender. Sí, bueno, la posición del gobierno es muy clara, ¿no? Desde que nos ha entregado, bueno, no nos ha entregado, lo colgó en una plataforma para que los que tienen acceso pudiéramos leer, los privilegiados en este país pudiéramos leer el contrato. Eh, es muy claro su posición. Para mí, eh, yo como lo veo como que tú quieres apagar un fuego y lo que haces es echarle más gasolina, ¿no? Es decir, el combate al cambio climático, sus medidas de mitigación y adaptación, como que con el contrato definitivamente no es lo más claro, no es lo que se requiere, eh, pero ellos tienen políticas y hemos visto a sus voceras en medios de comunicación hablando sobre cambio climático y lo que yo necesito comprender cómo quedan estas políticas en este marco, ¿no? De que tenemos una explotación minera que si hace es llevar más agua al molino de la crisis climática. Entonces, Sí, ¿cómo podemos comprender ese fenómeno de políticas que, que se toman y que deberían ser congruentes, ¿no? Si realmente quieres generar adaptación y mitigación al cambio climático. no se entiende, Juana. Yo no la entiendo. Yo creo que la política climática y la política ambiental en general creo que sufre de muchas incongruencias y de muchas eh, sí, con incongruencias, ¿no? Eh, y es como tú dices, es realmente hacer lo contrario de lo que, entendiendo la seriedad del cambio climático y entendiendo las consecuencias que vamos a sufrir, eh, la minería es exactamente lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Eh, Mi lectura de la política pública en cuanto a cambio climático es que este gobierno está tratando de cumplir o está más preocupado por cumplir con los compromisos internacionales, de todos esos informes que hay que generar. eh, y, 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 y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero esto no debe parar ahí. A mí me parece que bajo ese lema de carbono negativo, eh, no, se nos está vendiendo la idea de que Panamá tiene más tiempo como para adaptarse, para hacer todo lo necesario para enfrentarse al cambio climático y que esto es una gran oportunidad para Panamá como para convertirse o eh,
sí, en un líder en ese campo de la lucha contra el cambio climático. Cuando yo pienso que en vez de tener más tiempo, lo que va a pasar es que el cambio, no el cambio que Panamá tiene que generar, sino el cambio que nos viene por los efectos del cambio climático, que va a afectar a la economía mundial y ya lo está haciendo. Eh, a- eh, a par- a- por la migración, por ejemplo, que en Panamá es un problema ya muy grande y que cada vez se empeora, se hace más importante. Estos cambios se van a dar tan rápidamente que nos van a sorprender. Así que en vez de darnos más tiempo, lo que nos da es una percepción falsa que no nos hace reaccionar y entonces nos va a tomar de sorpresa. Pero Eh, tú piensas que esta situación de carbono negativo es el resultado de una política de gobierno, no, definitivamente que no. Esto es el resultado de nuestra posición y de nuestro eh, la del tipo producción de panameña, economía, ¿no? el tipo, gracias, sí, el tipo de economía que llevamos y sobre todo es si es el resultado o se le debe eh, agradecer a alguien, no sería el gobierno, sino sería todos aquellos pueblos indígenas, por ejemplo, y todos esos luchadores para la conservación, organizaciones que han luchado por mantener la cobertura boscosa y por conservar los recursos naturales, ¿no? Cosa que muy poco se menciona y yo creo que es importante, que sin la labor y muchas veces en contra de la corriente de los pueblos indígenas, por ejemplo, sin eso no tendríamos esa cobertura boscosa y no estaríamos en esa condición de carbono negativo que al final es muy dudosa también por cómo se calcula y por lo que se toma en cuenta, ¿no? Em, pero también lo que puedo ver y es que las políticas públicas se han concentrado más bien en lo que es más paleable para los sectores productivos, lo que no va a generar conflicto con esos sectores, ¿no? Por ejemplo, la movilidad eléctrica, el mercado de carbono, todos esos son elementos que funcionan con el sistema que tenemos y ese sistema es la causa del problema, ¿no? Así que no puede ser su solución. También si analizamos, por ejemplo, el proyecto Ley Marco de Cambio Climático, que ya tiene mucho tiempo de estar a la espera de ser discutido en la Asamblea, y eso también es muy cuestionable, porque se trata de de la mayor amenaza para la humanidad y no se entiende por qué toma tanto tiempo para discutirse, si es realmente tan importante como dice en su introducción, en su parte introductoria, donde se plantea que el proyecto de ley, esa ley, se plantea tratar esa problemática de forma estructural, de forma sistémica, de forma intersectorial, que sería la manera de hacerlo. O sea, aplaudo la manera en que se plantea el problema. Sin embargo, el proyecto no hace nada para hacerlo. Solamente crearía más burocracia en el Ministerio de Ambiente y yo creo que con esto podemos sumar o pues podemos, esto sería un ejemplo como para describir la política pública en este tema, que es mucha burocracia, eh, muchas medidas que se pueden vender fácilmente, pero que realmente no atacan la problemática. Así, así, así se observa, ¿no? Sí. Eh, ya durante este año ha estado muy activo. Eh, Primero ha estado vinculado a grupos a nivel internacional que están en la lucha por eh, la deuda
la eliminación de la deuda, la cancelación de la deuda, que no es canje de deuda por clima, sino cancelar la deuda para dedicarlo a la protección del ambiente. También durante toda esta semana, bueno, pudimos estar en el foro que se hizo en la Universidad de Panamá, en donde hubo realmente un panel exquisito de especialistas panameños en los temas que tienen que ver con el clima y también con la situación minera. Y yo lo que te preguntaría, además, teniendo en cuenta de que el tiempo se va rápido, es si toda esta actividad que se ha venido realizando en el país, que además es un aspecto legítimo de la ciudadanía, de hacer la denuncia, de protestar, creo que es parte de nuestra, de un país que es democrático, que sus ciudadanos participen en lo que pasa. Eh, ¿Cuál sería la propuesta que pudiésemos nosotros ir pensando, ¿no? Dirigida a cambiar toda esta situación, tanto en lo que hablamos de crisis climática y crisis social. Sí. Bueno, la rebelión científica no se plantea resolver la crisis, ¿no? Esto debe ser claro y hay que decirlo. Lo que nosotros queremos hacer es llamar a la acción, poner esta temática tan importante en el centro del debate público donde debe estar. Nosotros podemos contribuir a propuestas, podemos contribuir a las soluciones, cada uno de nuestro campo de especialización, em, pero queremos sobre todo llamar la atención a todos a que no se están tomando ni cerca de las medidas de lo que se debería de tomar, ¿no? Porque realmente estamos en una emergencia. No pareciera porque justamente no se están tomando las medidas ni se está escuchando, pero lo estamos. Y en una emergencia hay que actuar con medidas de emergencia. Este es nuestro llamado principal. Eh, lo que sí estamos planteando es que uno, y esto también es científicamente prácticamente comprobado, que una economía basada en un crecimiento infinito es imposible. Es simplemente no está basado en los hechos físicos en los que vivimos. Entonces, como el crecimiento económico es parte importante de las razones por las cuales nos encontramos en esa crisis, no puede seguir, no podemos seguir así. Las economías mundiales deben de reducirse si queremos tener alguna oportunidad como para salir de esta crisis. Así que este es un planteamiento que hacemos, un planteamiento importante, porque si pensamos en la reducción de emisiones que está en el centro de las medidas que se deben de tomar, ¿no? Esas emisiones es prácticamente imposible de bajarlas con un crecimiento que supone, yo creo que una duplicación de de las emisiones perdón, la economía crecería, se duplicaría cada 25 años. Y sabemos que con el crecimiento en el PIB, por ejemplo, el aumento de la producción, aumenta siempre las emisiones y el consumo de materiales. Y esos todos están en la raíz de la crisis climática y de la crisis ecológica, de la pérdida de las especies, pérdida de biodiversidad. Así que ahí hay un,
un tema importante que tenemos que tomar en cuenta. Y la otra es de que los procesos o las respuestas a esa emergencia, las soluciones que se deben dar, nosotros consideramos que deben tomarse en foros de democracia popular, porque es muy evidente que los políticos, las personas en el poder, no lo pueden hacer. Por un lado, ellos tienen una perspectiva de su tiempo de reciclaje político, que son 5 o 6 años, si es mucho. Eh, y ellos no pueden tomar, no pueden pensar por esta razón, no pueden pensar en tiempos más largos que es necesario como para ver soluciones a esos fenómenos a largo plazo. Y por muchas razones tienen intereses económicos, políticos. Sabemos que la política está prácticamente casada con, el poder político está casado con el poder económico. Entonces, esa clase política no podrá nunca tener las soluciones necesarias a una crisis tan importante y tan compleja. Así que una de las sugerencias que tenemos es que se den asambleas populares con la asistencia de especialistas en diferentes materias y que estas asambleas, como mencioné antes, las comunidades saben lo que hay que hacer. O sea, el razonamiento humano en esas situaciones eh, funciona muy bien, dado cuando uno tiene el conocimiento, uno puede tomar buenas decisiones en la ausencia de esos intereses que se lo impiden a los políticos. Así que estas son dos demandas que tenemos que me parecen muy importantes y las tenemos también en Panamá porque es muy pertinente también para Panamá. Claro, sobre todo este concepto que agregas de democracia popular, ¿no? O sea, eh, nos has explicado del entorno de la crisis climática como una crisis social y todos los factores que ahí se incorporan. Pero pudiésemos pensar que la lucha contra el cambio climático es una lucha esencialmente social o necesariamente tiene que ser una lucha política también. Eh, Creo que es muy difícil separar los dos porque influyen y están muy cercamente relacionadas. Y yo creo que volvería a la misma cita de Bill McKibben, quien dice que no es una discusión, lo que estamos tratando de ganar no es una discusión, quién tiene razón, lo que estamos tratando de ganar es una lucha y esa lucha se trata de plata y de poder. Y por lo tanto, yo creo que debe ser necesariamente una lucha política. Y se explica también, o se ve, o se refleja, por ejemplo, en la falta de información que se está brindando, porque justamente por la falta de información vemos que la población todavía no ha asimilado la dimensión de la amenaza que es y la urgencia de tomar acciones. Es por la falta de información, es por la falta o es por ser también estar tan abrumadas de tantos otros temas que están haciendo la vida muy difícil en Panamá. Eh, y entonces no conviene a los poderes que esta información esté disponible y esté conocida ampliamente, porque entonces se enfrentarían a un duro cuestionamiento y se enfrentarían a tal vez protestas a nivel nacional, entendiendo que vamos corriendo hacia una catástrofe. Y mientras vemos los candidatos políticos bailando en la calle, estamos realmente en una situación muy deplorable. ¿Tú abrigas esperanza de que la presión social logre cambiar
la actitud de los gobiernos hacia el cambio climático? Bueno, la verdad, yo no tengo la duda. La duda que tengo, no tengo la duda que eso va a pasar. La duda que tengo es que si va a pasar a tiempo, porque con los efectos que van a ser cada vez peores, cada vez más personas se van a dar cuenta que la situación es muy grave y que se debe de actuar. Así que yo creo que, por ejemplo, los premios los sindicatos, que solamente es cuestión de tiempo que realmente interioricen las amenazas que supone ese problema para todos los gremios eh, y que esto va a pasar. La pregunta es que si va a pasar a tiempo porque llega el momento, o sea, siempre es mejor actuar, ¿no? Nunca es tarde de salvar algo, pero mientras lo hacemos más pronto, más temprano, entonces vamos a salvar más. Y de esto se trata y por esto yo creo que los que estamos en esa lucha lo estamos dando todo para regar la voz, para hacer entender a la población que no podemos quedar con los brazos cruzados. Obviamente la falta de información o la desinformación también es el resultado de una campaña millonaria durante décadas que los sectores a los que les beneficia la situación actual han llevado, ¿no? Una campaña de desinformación igual a la que de las tabaqueras en décadas anteriores, desinformación y, y con chantillajes y cabildeos importantes. Eh, por eso así se tiene que entender la falta de información hasta en Panamá, donde tal vez no se ha dado en ese nivel, pero como la información se da de una forma internacional, influye en todos los rincones. Y contra eso estamos luchando. Ok, oye, muchas gracias, Renata. Ya hemos llegado prácticamente al final, tenemos solamente 2 minutos, así que yo te doy la oportunidad de que puedas despedir el programa. Me gustaría que pensaras un poco, yo sé que tú tienes 4 hijas mujeres y que uno siempre dice que lucha por los hijos, pero yo creo que en esta crisis luchamos por todos y todas y por toda la gente que amamos y también pensando en los derechos de las mujeres, pensando en la situación que sencillamente van a tener que atravesar y que ya comienza a ser muy compleja de las mujeres campesinas que viven alrededor de esos megaproyectos extractivistas en donde su agua, en donde sus condiciones de vida sencillamente no mejoran, sino que entran en una situación de crisis, ¿no? Como ha pasado en otras explotaciones mineras como la de Santa Rosa, donde lo que le queda a las poblaciones son justamente más empobrecimiento. Entonces, eh, tenemos 1 minuto para despedirnos. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí y también quiero usar la oportunidad como para agradecer a todas las personas que nos han apoyado, sobre todo ahora en esta semana de acciones. Son muchas las personas, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, pero no solamente, que nos han apoyado. Que nos han ofrecido su conocimiento y nos han apoyado en la organización de eventos y eso es muy importante y eso yo creo que nos da el aliento como para seguir. Y muchas de esas personas justamente son mujeres. Yo pienso que esta crisis nos habla mucho a las mujeres. Nosotros somos las que damos la vida, las que cuidamos la vida y yo creo que desde un plano personal lo veo así que no podemos, una vez que conocemos lo que está pasando, la verdad, no podemos quedarnos
simplemente ignorando o disfrutando lo que nos queda. Debemos luchar, como tú dices, por nuestros hijos y eso de nuestros hijos se extiende a todos los niños, todos los jóvenes que se van a ver más afectados. Yo creo que es simplemente un deber como ser humano, así como los que nos antecedieron lucharon en su momento las luchas que les tocaron y hicieron que posible que nosotros tengamos hoy en día muchas libertades que antes por las cuales ellos han luchado, ¿no? Nosotros nos toca esta situación y entonces, hago el llamado a todos, a todas las mujeres, pero no solamente, a que se informen y que actúen y que exijan acción, que es uno de nuestros lemas y creo que es muy pertinente. Muchas Sí, muchas gracias. gracias, Renata, a todos y todos nuestros oyentes y a quienes tienen la oportunidad y el privilegio de ver nuestro programa Política para Todas y Todos. Eh, Vamos a continuar en nuestra programación, vinculando los temas con nuestra lucha contra el contrato minero. Sabemos que nuestras sociedades son distintas, son diferentes a, al norte global. Tenemos un sur global muy diverso también. Eh, y que incluso en nuestras mismas sociedades tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del consumo y hablamos de quienes tienen una mayor huella ecológica y quienes son realmente los que generan mucho más gases de efecto invernadero y todo eso, no son precisamente los grupos empobrecidos en nuestros países. Entonces, tendríamos que hablar mucho más sobre esta parte que a mí me parece muy, muy importante, pero lo vamos a tener en un programa más adelante. Agradecerles a todos realmente a que nos sumemos a esta lucha contra el contrato minero, porque Panamá vale más sin minería. Queremos un país diverso, queremos un país con una biodiversidad extraordinaria, queremos que nuestra agua se mantenga siendo abundante para todos y todas las que vivimos en nuestro país y sencillamente la minería no es el negocio que debe privilegiarse en este país porque sencillamente eh, no es posible, termina liquidando nuestras posibilidades de existencia. Entonces, muchas gracias y los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche.